lo nombré ya como finales de febrero, que recordemos que todo febrero fue especialmente hablar de temas psicológicos para psicólogos o para personal de la salud y educación, salud mental y educación, que también requieren de este trabajo y que yo consideraría que el ojo clínico, por nombrarlo como una definición, tendría por supuesto que ser eh, una manera de poder representar, por así decirlo, a todas las observaciones y las situaciones que puede tener cualquier persona, no solamente el psicólogo, sino también personas que están específicamente en el tema, a lo mejor ya como docentes, en el tema de la educación, y que el ojo clínico les permite también determinar con qué especialista o con qué persona pues van a mandar a sus pequeños, ¿no? A los niños de ya sea de cualquier grado en el que tú te encuentres, puede ser el grado primaria, preescolar, secundaria, pero que puedas tener esa convicción, vamos a llamarle, para que puedas canalizar. Bueno, como tal, ¿qué significa el ojo clínico? El ojo clínico es la capacidad que, bueno, ahorita lo voy a definir así, pero les voy a decir por qué al final de cuentas el ojo clínico no es algo que se done, que sea un don, una característica que todos tienen, porque no es así, sino que se va desarrollando, pero sí quiero compartir una pequeña definición. Es la capacidad, en este caso, de los psicólogos, porque estamos hablando del ámbito psicológico, para que pueda identificar los problemas del paciente y todas las soluciones que pudieran generar en el paciente con alguna situación emocional complicada. Entonces, realmente el ojo clínico no es algo que enseñe, no es algo que yo en esta transmisión en vivo te enseñe y entonces ya se aprendió y uno lo puede hacer. Es más bien algo que tú vas a desarrollar como persona, como profesional y como con el rol que tú estés teniendo o funcionando en el lugar de tu trabajo. Puede ser que hay psicólogos que estamos en el ámbito privado y que, bueno, pues nos formamos directamente con un trato, vamos a llamarle, con un menor personal, ¿no? Es decir, con los colegas, los compañeros, es un personal a lo mejor más corto, más pequeño, a que podamos hablar de instituciones gubernamentales, algún hospital, por ejemplo, el psiquiátrico, el N. Navarro, que hay muchísima gente, muchísimo personal y profesionales que pues eso también implica que de repente digan, bueno, vamos a platicar un poco del caso y a veces pasa que admiramos a lo mejor a ciertas personas profesionales y decimos, yo quisiera ser como esa persona, pero a lo mejor por el ámbito profesional y porque ese profesional aumentó y desarrolló ese ojo clínico, pero realmente tú tienes que ubicar específicamente tu perfil, el rol que estás funcionando, por eso hablaba de un sector privado pequeño a un sector gubernamental donde hay muchísimos profesionales y que eso genera también que tú puedas determinar a través de eso cómo es el ojo clínico, ¿no? A través de la serie de pacientes que tú puedas atender. Entonces, realmente es algo que con observación, con práctica, lo vas a ir desarrollando a lo largo de tu vida. Ahora, realmente en este concepto de ojo clínico no es todo, bueno, hay conceptos, hay libros incluso donde lo estipulan como parte de de hecho lo podrías entender como si fuera el primer paso dentro de la entrevista inicial. Pero realmente volvemos al tema. Los libros te van a decir, pues de alguna manera, lo que ya en la experiencia de estos expertos les ha permitido generar un libro, generar una redacción y lo colocan como uno de los primeros pasos que están dentro de la entrevista. Pero no es algo que está así, o sea, el ojo clínico no es como de, escaneo inmediatamente al paciente y ya sé qué tiene. La vez pasada, el jueves pasado, yo hablaba de que con base en mi experiencia puedo tener un mayor ojo clínico y entonces determinar las posibles problemáticas emocionales que esté presentando el paciente en la primera entrevista. De hecho, por ahí me preguntaban que si en la primera entrevista entonces se diagnostica.
Y yo le enfatizaba a la persona que preguntó que tiene que ver mucho con la experiencia y con el ojo clínico que uno tiene. Si son personas que están iniciando su formación profesional y ya están titulados, pero finalmente están creciendo en el ámbito ya laboral, en clínica, por supuesto que va a ser muy complicado empezar a definir cierto perfil y cierto trabajo emocional que vas a hacer con el paciente desde la primera entrevista. Es difícil, entonces el ojo clínico se va a basar mucho en la observación y en la capacidad para desarrollar en ti las habilidades que más tengas. Hay personas que pueden tener habilidades como más visuales, hay otros que pueden ser más en la práctica, otros pueden ser más de redactar, de escribir, de leer. Y con eso te vas a basar en poder determinar o diagnosticar a lo mejor a algún paciente. Pero no significa, eso sí es importante, que el ojo clínico diagnostique y determine algo con total veracidad. Recordemos que como psicólogos, y aunque somos una ciencia que ha tenido también su base experimental y que por supuesto puede fundamentar y argumentar con base científica toda esta cuestión del pensamiento, la memoria, todo lo que trabaja la psique, la psicología, y ya se volvió una ciencia la psicología, cosa que antes no se creía así. Independientemente de eso, no podemos tener 100% de, vamos a llamarle así, de veracidad para que uno diagnostique. Sobre todo no nos podemos basar ni siquiera completamente, o sea, vuelvo a repetir, no puedes basarte en que digas, ya hice test, ya mandé a que se hiciera un electroenfacelograma, ya mandé a que hiciera ciertos estudios y entonces esto es lo que tiene forzosamente. No es así porque es diferente, por ejemplo, a que tú vayas con un médico y que diagnostique literalmente que es un cáncer, por ejemplo, ¿no? En el caso de que fuera un cáncer, pues por supuesto que ya está mirado, ya tiene identificada la célula que está generando, por supuesto, pues ese cáncer y es completamente verídico, no hay de otra. Pero aquí somos seres sociales, somos seres humanos que constantemente estamos cambiando todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces hoy no soy la misma que ayer, ni que mañana, ni que pasado. Buenos días, bienvenida Sandra. Entonces no somos las mismas personas y por tanto no lo podemos tener con esa total veracidad. Por eso, desde el ojo clínico, al menos yo puedo decirte que cuando yo estoy atendiendo a un paciente, no me baso únicamente en mi versión, yo requiero del apoyo y del trabajo de otros especialistas, como puede ser un psiquiatra, como puede ser un médico, como puede ser un nutriólogo, como puede ser un dramatólogo, a lo mejor un pediatra, ¿no? Que bueno, el médico me refería a los adultos, el pediatra para el caso de los niños, y me tengo que basar en diferentes especialistas también para constatar directamente un diagnóstico. Si se hacen pruebas, por supuesto, las pruebas te van a definir muchísimo más el tipo de padecimiento y de sintomatología que está presentando tu paciente, por supuesto, porque si no, entonces no tienes con qué trabajar, pero realmente no quiero decir que se dé un 100% de veracidad, ¿no? De decir, ah, es eso y ya, porque después pudiera parecer que lo era y no es así. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con TDAH, muchas veces los docentes, como se ve, porque ellos ya van formándose también en la especialidad de trabajar y de identificar a algún paciente con algún problema de aprendizaje, y los problemas de aprendizaje incluye el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención, muchas veces dicen es que a los papás, los docentes a los papás, sabes que tu hijo tiene probablemente TDAH, lo refiero directamente con el psicólogo. Y cuando ya llegan a mí, los pacientes, me voy dando cuenta que no es un TDAH, más bien ha sido una cosa emocional, se tiene que trabajar con crianza, se tiene que trabajar con los papás para que le den más tiempo a los hijos, a lo mejor no está totalmente estimulado en casa porque los papás muchas veces están trabajando y entonces, ¿qué me refiero que no hay una estimulación? Pues el que el niño está completamente cuidado con otras personas que ya son mucho mayores, en este caso a veces los abuelos, y eso implica que no le den totalmente la atención necesaria porque los abuelos ya hicieron su chamba con los hijos para explicar, detallar, estimular a lo mejor ciertos conceptos o temas que el niño no entienda en el día a día, no hablando solo de la escuela, sino temáticas que tienen que ver con se me ocurre decir, que es, por ejemplo, apenas tengo un paciente de Estados Unidos que lo trabajo de manera virtual,
y no sabía que es un melón, pero porque supongo que allá no es como tal una fruta común, en este caso pues aquí en México sí es algo común, y no sabía que es un melón. Entonces yo le decía a los papás, es importante que cuando él diga qué es, no nada más digamos, solo es una fruta, sino le mostremos cómo es la fruta, le señalemos cómo es más o menos el sabor, para que el niño se dé una idea de cómo es ese concepto y entonces sea significativo a su vida y diga, ya sé que es entonces un melón. No lo he probado, pero lo ubico. Nada más hacía que simplemente le digas es una fruta y solo diga que es eso, pero no fue significativo para él y es posible que se le olvide. Entonces, regresando al punto, ahí podemos dar, bueno, más bien ahí es un ejemplo perfecto para entender que no hay una estimulación constante en el día a día de cosas hasta muy simples y cotidianas con los niños, en el caso de ellos. Esto lo tomo porque hablaba y partía sobre que el ojo clínico, más que ser una habilidad, un don que todo psicólogo a veces cree que debe de trabajar o que se le debe de enseñar, no es algo que digan, bueno, me enseñas cómo puedo hacer un buen ojo clínico en mi carrera profesional. No es así. Yo puedo decirte que mi forma, en mí, Ángeles Gutiérrez, de trabajar el ojo clínico es, yo soy muy visual, requiero muchos elementos como es la familia, como es conocer los datos de desarrollo, como es datos de desarrollo me refiero a qué edad caminó, a qué edad habló por primera vez, control de esfínteres, toda esta cuestión del desarrollo motor y cognitivo y de autonomía que va teniendo el niño desde los 0 meses hasta la edad actual. También pido muchos datos de emociones, de hábitos, a qué hora duerme, a qué hora come, si recoge, no recoge, si se lava los dientes. Y esto hablando de toda el área de psicología infantil. Pido también datos de la relación con los papás, quién lo cuida, quién no lo cuida, todo eso para que entonces ya con base a una experiencia previa que yo ya tengo a través de mi carrera y de mi formación, yo puedo determinar y decir, ¿sabes qué? Sí hay que trabajar más crianza o ¿sabes qué? Se requiere una valoración para tener un poco más de sustento. No estoy diciendo que para que se certifique directamente que ese es el diagnóstico, pero sí al menos tengo ya un parámetro más específico, más objetivo para saber dónde trabajar y en dado caso pues canalizarlo con algún especialista más afín a lo que está padeciendo el pequeño, ¿vale? Entonces, bueno, eso es en el caso de la psicología infantil y de esa manera yo trabajo ese ojo clínico. Hay personas que desde, por ejemplo, los médicos también trabajan y tienen desarrollado un ojo clínico. Dependerá del caso, pero hay algunos que pueden decir, bueno, yo solamente con tener los signos vitales y a lo mejor preguntar algo de la vida y de los dolores, con eso identifico qué puede tener, ¿no? Obviamente se requerirá siempre una prueba para que entonces ya sea 100% verídico. A lo mejor el doctor te determina algo, te medica algo, pero es un 98% de probabilidad que tiene ese diagnóstico. Pero para que siempre sea completamente certero, pues tendría que hacerse o una biopsia o un estudio, análisis. Justo con este ejemplo quiero que entiendan que es lo mismo a lo que me refiero cuando hablo de test, de pruebas psicológicas, de valoración, que tenemos que hacer obviamente sí pruebas, pero finalmente no estamos 100% con el conocimiento. A lo mejor alcanzamos un 99.5, 99.9, pero requerimos de otra visión también que nos permita constatarlo. Diferente al médico, ¿no? A los médicos que cuando ya tienen un estudio, sí, una biopsia a lo mejor, alguna cuestión para determinar un tipo de problema crónico, pues se sabe que es eso. No hay un caso donde se diga eres diabético y después desapareció la diabetes, ¿no? O sea, si te diagnosticaron eso, se quedó la diabetes y sabes que es una enfermedad crónica que va a acompañarte toda tu vida. Lo mismo pasa acá, ¿sale? Entonces, bueno, parte en el caso de la psicología ya de adulto, la psicología clínica en adultos, cómo lo trabajo igual que los niños, nada más que ahí me salto un poco el tema de desarrollo, porque si no sería regresarme mucho a una historia desde que el paciente que estoy atendiendo de 55 años, me regreso a los 0 años de vida, ni él mismo se va a acordar de toda su vida, ¿no? De cuándo caminó, cuándo habló,
pero sí hablaría de su infancia, ¿no? A ver, recordemos cómo te fue en preescolar, en primaria, en secundaria, ciertas etapas que pueden ser a lo mejor traumáticas o emocionalmente difícil para el paciente que conlleva una historia de vida y que por supuesto, aparte de preguntar sus hábitos, su vida sexual, su vida laboral, ¿no? Todas estas cuestiones pues va a generar un problema emocional que desencadena otro tipo de factores y otro tipo de sintomatología en el paciente y entonces pues se empieza a trabajar con el paciente. Entonces aquí ya hablamos de psicología infantil, de psicología clínica en adultos y bueno, para que tengamos un poco más claro cómo es desarrollar este ojo clínico, yo te voy a poner algo muy simple. Como psicólogo tú tienes que ubicar muy bien el tipo de personalidad que tienes. Pasa que hay psicólogos que son muy extrovertidos, en este caso que a lo mejor son muy dados a ser sociables, se adaptan muy bien a cualquier ambiente, pueden relacionarse con cualquier persona, con N tipo de personas, sin importar clase, cultura, raza, economía y estatus social, ¿no? Que pueda tener la persona, se puede adaptar perfectamente bien. Pero también existen psicólogos que estudiaron psicología porque les gusta entender el comportamiento humano, pero realmente tiene que trabajar muchas otras habilidades como puede ser el tono de la voz, como puede ser la extroversión, porque a lo mejor son muy introvertidos, son más selectivos, les cuesta más trabajo relacionarse con otros y entonces este tipo de psicólogos pueden generar como cierta dificultad para tener una adherencia al tratamiento de su paciente. Es decir, no todos los pacientes se sienten muy bien o muy cómodos con los terapeutas a los que acuden. Entonces sí depende también de la personalidad del terapeuta. Ahora, quienes me estén escuchando, si son psicólogos, no son psicólogos, podrán preguntarse, bueno, y entonces, o sea, ¿dónde queda que estudia psicología? Porque por ser profesional tendría que tener muy en cuenta todo tipo de personas y a tratar y llevarse muy bien con todos. Pero yo te diría, no por fuerza, porque seguimos siendo seres humanos y o sea, aparte de la cuestión profesional, tras bambalinas seguimos siendo humanos, hermanos, pareja, hijos, tíos, nietos, o sea, tenemos otra vida y tenemos una historia de vida, entonces no por fuerza significa que tendrías que desarrollar eso. Hay personas que decidieron estudiar psicología, vuelvo a repetir, simplemente por la pasión de conocer el comportamiento humano y les agrada y pueden ser buenos, pero a veces esa personalidad no hace clic con todas las otras personalidades que pueden llegar de los pacientes específicamente y pues dicen no me agradó y se van. En este caso, quienes me estén escuchando como psicólogos podrán decir si es cierto, me di cuenta que yo tengo mucha deserción de pacientes, a lo mejor al mes se me van 3 o al año se me van 20, no lo sé, ¿no? O al semestre se me van 15. Y entonces ahí es importante preguntarse por qué se están yendo los pacientes. Tendrías que analizar si tiene que ver con el tipo de tratamiento que estás dando y no estás dando a lo mejor lo que has prometido, llamémosle así, el avance que obviamente los pacientes siempre van a querer, el avance. A lo mejor no han sido muy claros los lineamientos por los cuales tú te manejas y obviamente para los pacientes puede ser muy abrupto, muy grosero, muy delicado, que puedas tratar temas cuando hay vacaciones, cuando es pagos, cuando tiene que ver con las ausencias de los mismos pacientes. Entonces, si eso no queda claro, no tiene que ver tanto con tu tratamiento, sino más con los acuerdos administrativos, llamémosle así, y de contrato terapéutico que hablaba la vez pasada, que el paciente no está entendiendo. La otra puede ser porque la personalidad a lo mejor de que tú tienes no ha quedado como muy afín a ciertas personalidades. Se me ocurre que a lo mejor en tu deserción de pacientes al bimestre, a lo mejor se te han ido ciertos pacientes que tienen características muy similares. Puede ser pacientes con se me ocurre, que son muy extrovertidos, que son muy de hablar a lo mejor con groserías o que son mucho pues de no tener pelos en la lengua, como dirían por ahí, hablan las cosas como son y a lo mejor cuando ellos lo expresan, el psicólogo, se me ocurre, podría hacer gestos o expresiones como de desaprobación o de impresión.
Si a lo mejor el paciente se expresó de cómo fue su fin de semana y que tuvo a lo mejor relaciones sexuales muy abiertas, lo que sea que platique, obviamente a nivel adultos, y el terapeuta hace esto, ¿no? O de repente hace esto, baja, o sea, el lenguaje corporal es muy importante. Si esto estaría hablando de que estás señalando inconscientemente como terapeuta al paciente y el paciente no se siente nada cómodo porque la idea es que en ese espacio pues no haya etiquetas, no haya juicios y aunque tú como terapeuta no hablaste nada, finalmente el paciente se siente incómodo y eso puede ser que sean características muy similares de los pacientes que desertan y entonces ahí ya tienes la clave como psicólogo de identificar y de saber que eso es lo que te pasa con ese tipo de pacientes. Entonces, o desarrollas esa habilidad para generar y trabajar mucho esa parte de tu personalidad como humano, no como profesional psicólogo, sino como humano de desarrollar, así como el ojo clínico, el evitar ese tipo de expresiones gestuales, o definitivamente no es el paciente con quien tú puedas trabajar. Entonces, inmediatamente veas que ese paciente pues te busca y lo ves en la primera entrevista, se vale decirle perdón, no puedo yo atender directamente tu caso, pero te refiero con alguien más sin ningún problema. Obviamente los pacientes muchas veces como no saben realmente cómo es este trabajo tras bambalinas, pues sí se sorprenden y podrían preguntarte por qué no, qué hice, ¿no? Y sobre todo si vienen con una cuestión de apego, de abandono, pues les puede afectar mucho que al primer momento le digas que no, pero se vale decirle, no directamente lo tuyo, pero sí se vale decirle, bueno, no es ahorita escuchándote, no es un caso que yo trabaje porque no me he formado en ello, pero no te preocupes, te refiero a alguien más y por eso prefiero pues no hacerte perder tu tiempo el día de hoy, ¿no? Con esto que llevamos de entrevista 20 minutos, me queda claro que no es el trabajo que puedo yo brindarte con el profesionalismo necesario para ti. Entonces no te preocupes, mira, con esta información yo se la voy a pasar a mi colega, pero te doy el dato del colega, pero de todos modos mi colega te va a seguramente continuar con la entrevista. Y bueno, con eso va a quedar mucho más claro, el paciente no se siente mal y también tú te haces de a lo mejor de referencias. Puede ser que ese paciente muchas veces pudo haber generado, le pudiste haber generado confianza, le pudiste haber generado simplemente en esos 20 minutos, en la primera entrevista, pudiste haber generado esa capacidad de escucha y en cualquier momento ese paciente te va a recomendar y va a decir, ve con ella, puede ser que te atienda, puede ser que no, pero te lo va a decir. Entonces, ahí estamos hablando de esa capacidad de ojo clínico que tú vas a ir desarrollando y no estoy diciendo porque que sea para que tengas que atender a todo tipo de pacientes. No todos los pacientes van a ser atendidos por ti. Pero sí al menos te permite que si hay habilidades que tú no puedes ya tener o que no tienes esa formación, pues ni modo, se dice, ¿sabes qué? Sucede esta situación, ¿no? ¿Sabes qué? Sucede que no hay una situación más, pues más fácil de poder trabajar y el ojo clínico ya lo tengo porque yo ubiqué al tipo de pacientes con quien no podré trabajar y se le dice. Entonces, bueno, dentro del ojo clínico, pues bueno, requerimos dentro de la entrevista el estudio clínico que va a ser pues la exploración física, emocional, que es la entrevista de lo que ahorita yo les estaba preguntando. También está dentro de este ojo clínico, pues tener a lo mejor el tipo de pruebas que se pueden hacer. Ya ahorita hice énfasis de por qué a veces, no, más bien por qué no es 100% verídico, sino es un 90 y tantos por ciento de probabilidad de que sea el diagnóstico, pero eso pasa en todos lados, no solamente con el área psicológica. Sin embargo, pues bueno, requerimos también, ya hice ese paréntesis, requerimos de la evaluación para revisar y tener un posible diagnóstico. Las carreras psicológicas, muchas veces en sus 5 años de carrera, a veces 4, en la universidad no siempre te van a dar la formación o no te van a dar las pruebas que requieres aprender, eso lo tienes que hacer aparte. Cuando tú ya terminas tu carrera, pues tienes que seguir formándote. Entonces, las pruebas siempre van a ser un elemento bien importante. A veces pasa que hay psicólogos, y no tendría que ser, ojo, eso es lo que sí creo que es muy importante, no tiene por qué un psicólogo decir que las pruebas no las sabe aplicar, además de que
tenga un enfoque específico y que ya lo hemos hablado de los tipos de enfoque, yo sí te diría que debe de ser parte fundamental y de tronco común que todos los psicólogos sepan aplicar pruebas, tanto las estandarizadas como las proyectivas, porque si no las sabes aplicar, entonces sí se vuelve más complicado que desarrolles un posible ojo clínico, ya que entonces estás, como no tienes esa formación, no tienes esa habilidad y esa capacidad que ya hayas desarrollado para poder determinar un tipo de diagnóstico o una sintomatología específica, porque no sabes esa área, únicamente te basas en cosas emocionales, como puede ser duelo, como puede ser depresión, como puede ser una separación de alguna pareja, dependencia, apego, y que bueno, eso realmente sí se complica tener un estándar, ¿no? Una cosa para evaluar, pero que muchas veces solo se requiere de un pequeño test de 20 preguntas quizá, o sea, no es realmente muy profundo. Y pues para muchos psicólogos es a lo mejor pues más sencillo solamente tener esa base, pero yo te diría que sí requieres de las pruebas porque te va a dar un tipo de enfoque diferente, otra interpretación, vas, por supuesto que con eso vas a garantizar tener mayor ojo clínico para poder determinar el diferente tipo de trastorno emocional que esté pasando tu paciente. Sobre todo vas a poder referir, si tú no tienes específicamente este enfoque, bueno, más que enfoque, este conocimiento para la aplicación de pruebas, va a ser muy difícil que sepas referir y canalizar pacientes. Y entonces sí se viene mucho esto de que ya llevas muchos años en terapia y sientes que no avanzas. Y a lo mejor eres de los pacientes que no habla mucho y que le da pena decir, oye, ya no me sirve, ya me voy. Y mejor se queda, ¿no? Pero ya no está cómodo el paciente y bueno, termina uno ya a lo mejor desgastado con la presencia de la terapia, pero pues terminas a lo mejor buscando como paciente un pretexto para ya no ir, pero no para ser directos. Entonces, sí diría que es importante que todo psicólogo debe tener una formación en las pruebas para poder tener una práctica en ellas, aplicarlas y también tener con ello otro tipo de diagnóstico y el buen manejo y el desarrollo del ojo clínico. Además, es de tener una integración adecuada de los hallazgos anteriores, es decir, de la evaluación y de la entrevista. Muchas veces pasa que los psicólogos que están aprendiendo en su formación en la carrera creen que es paso uno ya concluyó y ya, ahí queda y eso ya es como que un cero a la izquierda, ya ahí quedó. Luego siguiente, que son la evaluación, ya la terminé, perfecto, de ahí me baso y ya no hay una integración de todos los hallazgos. Necesitas identificar a lo mejor etapas de la entrevista clínica que te dijeron, que te compartieron. A veces hay casos donde dicen que desde el 2017, que fue el temblor, el terremoto que hubo aquí en la Ciudad de México, bueno, en México, realmente les generó un trauma y eso genera mucha angustia y desde ahí tuvo eonéresis, encópresis, tuvo ataques de ansiedad y bueno, vamos perdiendo ese elemento importante que viene de ahí, aparte de la evaluación que ya estás haciendo. También eso te va a generar un mejor manejo y un desarrollo del ojo clínico. También es importante tener muy en cuenta los riesgos y los beneficios que podemos presentar como, como terapeutas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablo de estos beneficios es si el paciente de alguna manera tiene estas habilidades para poder mejorar a lo mejor algún tipo pues de sintomatología, algo que pudiéramos decir, bueno, está pasando una situación ahí donde el paciente puede tener estos beneficios aunque no logre avanzar el proceso de duelo, pero está obteniendo esos resultados ahorita. Muchas veces los psicólogos vamos perdiendo de vista los avances cortitos que se van haciendo en ciertos periodos de meses o de días y no se les va diciendo al paciente. Entonces, cuando eso pasa, el paciente también ya se acostumbra y termina diciendo, no avancé, pues ya estoy bien, ¿no? No sabe qué es lo que le falta, qué es lo que todavía tiene que trabajar o qué es lo que todavía ni siquiera se ha descubierto o no se ha logrado mejorar, ¿vale? Y bueno, pues el plan del desarrollo terapéutico es importante. Con esto me refiero a que muchas veces los psicólogos en formación, pues a veces sí requieren tener como su plan de trabajo, ¿no? De decir, bueno, primero voy a llevar esto, esta actividad y demás. Créanme que yo en mis primeros años de mi formación sí lo hice así,
pero ya ahora que pues trabajo, que ya llevo, o sea, vivo de esto, trabajo realmente con mucho cariño a toda la parte terapéutica, ya no requiero de ese plan, ¿vale? Ya sé qué hacer, qué trabajar, cómo integrar el trabajo y demás, entonces ya se vuelve como algo cotidiano, algo que ya uno sabe hacer, pero de inicio, para que tú puedas desarrollar este ojo clínico, es importante que tengas tu plan terapéutico. Eso te va a ayudar mucho para que cuando en algún momento ya lleves varios años en el trabajo clínico, sea más fácil para ti, pues, hacer tu trabajo y tu chamba profesional. Requerimos las características del paciente para un buen ojo clínico, del entorno en el que se desarrolla el paciente, del sistema médico, es decir, si tuvo algún tipo de cirugía, alguna enfermedad que esté diagnosticada en este momento o algo que esté pasando a nivel de salud y sobre todo, pues bueno, a lo mejor alguna receta, algún tratamiento que ya esté recibiendo el paciente, pues requeriremos también de ello para saber con qué está tratando y si el medicamento está impactando a veces en su humor o en su estado de ánimo. Y bueno, con esto ustedes van a poder trabajar muy bien el desarrollar el ojo clínico, sobre todo para pacientes con alguna enfermedad terminal o pacientes que tienen algún trastorno psiquiátrico, psicótico, que puedan referir. Entonces, pues para ir cerrando y con esto yo me voy, si hay alguna duda, con gusto la pueden hacer aquí, de lo que requieran, saber a lo mejor algo del paciente o algo del terapeuta, con muchísimo gusto lo podemos contestar. Pero bueno, en términos generales, el ojo clínico no es algo que aprendas, ni que te den, ni que te doten de ello, sino que tú lo tienes que desarrollar y lo tienes que hacer a través de tu forma de trabajo, de tu manera de aprender como profesional y sobre todo de lo que es más sencillo para ti ubicar en la primera entrevista. De preferencia tienes que ir viendo desde la primera entrevista muchas cosas, pero al tener poquita experiencia en el ámbito clínico sí sería importante pues que lo hagas a través de todas estas bases que yo te dije, el entorno, las pruebas, si hay algún tratamiento, la entrevista clínica y demás. Con esto yo me despido, ya terminamos este mes de todo lo que tiene que ver con el tema de los psicólogos. En el siguiente mes vienen otro tipo de temas que ya es marzo y ya estaríamos empezando con otras cuestiones. Y déjenme ver si por aquí lo tengo para que de una vez les diga cuál va a ser la temática de la siguiente mensualidad. Bueno, del siguiente mes. Ahora les platico también que ya abrimos, se subió aquí apenas el curso que voy a dar para marzo, para el 12 de marzo de 9 de la mañana a 12 del día, que se llama Dibujo Proyectivo HTP en línea, aplicación e interpretación, justamente hablando de los pacientes que requieren trabajar y mejorar esta cuestión de la evaluación. Pues aquí está una de las pruebas. Si tú te inscribes antes del 28 de febrero, que ya estamos solo a 5 días, tiene un costo por promoción de 500 pesos y si no, posterior a la fecha, pues ya es un costo de 600 pesos. Todo este trabajo de los cursos es directamente en Zoom, así que te voy a dar la liga de Zoom en cuanto tú te registres, nos dejes tus datos y bueno, hagas el pago y con eso ya queda más que claro que tú estás dentro del curso, ¿sale? Y vamos a subir, bueno, ya al ratito voy a subir otros cursos por ahí que están en puerta. Bueno, para marzo lo que estaremos hablando ese mes es escuela, maestros y padres de familia. Va a ser más específico para docentes y el primer transmisión en vivo de marzo va a ser para el 2 de marzo y hablaremos de los conflictos escolares. Después hablaremos sobre los alumnos con bajo nivel en la motivación. Después, alianza entre las nuevas tecnologías y las obsesiones en los alumnos, la convivencia y agresión física en alumnos y los papás que justifican a sus hijos en la escuela. Realmente va a estar muy bueno y muy interesante, no se lo pierdan. Compartan esta transmisión en vivo para que puedan pues informarse de todo esto. Muchísimas gracias por estar presentes y por apoyarnos siempre. Cuídense mucho y excelente jueves.